saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal ISMED, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Que la paz del Cristo esté con todos y todas en cualquier parte del mundo en que se encuentre y que escuche este mensaje de salvación. Recuerde que este es el mensaje del Cristo. Y hoy, un día tan importante como todos los días, vamos a estar aquí y ahora bien atentos a lo que es este gran conocimiento y este gran tema que le hemos traído hoy. Un tema muy controversial, muy profundo, más importante de la historia, y es controversial por muchas denominaciones religiosas. ¿Cuál será la verdad de esto? ¿Cuál es la causa de la verdad? ¿Quién fue? ¿Quién es María Magdalena? María Magdalena, la mujer que más veces aparece en la Biblia. La mujer que acompañó antes, durante y después de la crucifixión de Jesús el Cristo. María Magdalena aparece en casi todos los evangelios. En Lucas, en Marcos, en Mateo. Nuestra pregunta es, ¿fue la esposa de Jesús el Cristo? Pues no se muevan, que aquí hoy vamos a desglosar este gran tema. Y hoy en este día me acompaña el señor Kelvin de Jesús Disla. Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre para nosotros, los del elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, es un gran placer estar aquí llevando en este día nuevamente ese mensaje de salvación. También damos una fraternal gracias a todas esas otras instituciones gnósticas que al igual que nosotros también llevan ese mensaje de salvación a la humanidad. También nos acompaña el señor Ricky Guzmán. Buenos días, amables televidentes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este domingo. Bien, entonces, como siempre hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es auto-observarnos para así poder entender y comprender este gran mensaje que siempre ha estado ahí, enfrente de nosotros, pero nunca lo hemos podido interpretar. A María Magdalena por su mala interpretación de nosotros mismos, por no buscar, la hemos confundido con la prostituta. Pero vamos a iniciar con una gran frase para que la guardéis en vuestro corazón, mientras que entonces desglosamos el tema. Si es tan amable, señor director. Esto es una frase muy importante para todos y todas, porque realmente recordemos que Jesús el Cristo fue quien realmente trajo y estableció el matrimonio perfecto. Entonces, allí tenemos Mateo 19:6. El matrimonio es un pacto con Dios. Esto no lo hemos entendido mucho, pero hoy lo entenderemos. Esta es la versión esotérica de la vida y la enseñanza de Cristo, que el Imperio Romano y la Iglesia oficial intentaron proscribir. Esto recuerden que aparece en los evangelios apócrifos. Y allí dice, por consiguiente, como el matrimonio es un pacto con Dios, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Recuerden que el hombre es un templo y la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos.
En fin, el hombre está puesto al inicio de la tierra y la mujer al inicio del cielo. Allí tenemos unas imágenes de María Magdalena, si es tan amable director, para que conozcamos a aquella fiel compañera de Jesús el Cristo. Allí tenemos. Bien, ahí podemos ver a María Magdalena. Esta imagen nos demuestra una parte de María Magdalena que realmente es una pecadora, ¿verdad? Hemos de decir que sin duda alguna María Magdalena nos ha legado un gran mensaje de salvación, al igual que Jesús. Pero desafortunadamente por ciertas, vamos a decir, ciertas formas religiosas, la han convertido en la prostituta más grande de la historia, ¿verdad? Pero lamentablemente hemos de decir que en antiguos programas, en programa pasado, hemos hablado de la vida de Jesús, el Cristo. Y hemos aclarado totalmente que la vida, el nacimiento, la vida, la obra, la crucifixión de Jesús el Cristo es una obra que todo ser humano tiene que vivir dentro de sí mismo para que nazca ese Cristo íntimo. Allí tenemos a María Magdalena, Sí. Permítame un momentito. Ujú. Allí tenemos esa imagen de lo que era esa gran compañera del Cristo, esa esposa, porque si no es la esposa, ¿por qué aparece en tantos versículos? ¿Por qué la mencionan en la Biblia? Pero el gran Jesús entonces trajo lo que es el misterio del matrimonio. Miren esa mujer tan bella, porque si en el misterio del matrimonio el mundo no habría existido. La existencia del mundo depende del hombre y la existencia del hombre del matrimonio. Jesús como Cristo hizo todo en un misterio, un bautismo, un crisma, una Eucaristía. Hay una redención y una cámara nupcial. ¿Por qué la cámara nupcial? Hay una pequeña historia bien linda, que dice que habían 3 edificios destinados al sacrificio en Jerusalén. Uno daba hacia el occidente y era llamado el Santo. El otro al sur y era el Santo del Santo. Y el tercero daba al oriente y era el Santo de los Santos. El lugar donde el sumo sacerdote entraba, escuchado bien, el bautismo es el Santo y la redención es el Santo del Santo. Pero la cámara nupcial es el Santo de los Santos. ¿Por qué la cámara nupcial? Entonces, ahí tenemos que nosotros estar muy atentos a lo que era María Magdalena. Entonces, ya puede retirar la imagen, si es tan amable. Ya nosotros tenemos que tener algo en cuenta, que cuando Jesús el Cristo salió al público, ya Jesús el Cristo estaba casado hace tiempo, porque recordemos que si no hay matrimonio, si no hay alquimia, entonces, ¿cómo creen ustedes o cómo vamos a creer que el Cristo pudo restaurar lo que eran todo ese conocimiento? O sea, ya había matrimonio. Entonces vamos a continuar con lo que es la imagen donde se ha confundido a María Magdalena con la prostituta. Bien, en la imagen que vamos a decir que empezó, podemos ver a esa mujer que es como siempre lo describen las Santas Escrituras, que describen a María Magdalena como la mujer que ve a Jesús, le llora a los pies y le llora y con sus lágrimas lava sus pies y rompe una pequeña vasija de alabastro y le perfuma los pies, lo perfuma. En este mismo instante, ese mismo acto, es un acto de arrepentimiento total. Es un acto sublime que debemos comprender la honda y profunda enseñanza que se nos da. Hemos de decir aquí claramente y sin ningún tipo vamos a decir, de dudas, que María Magdalena, en ese drama cósmico que hizo el Cristo en vida, que nos trajo desde los mundos superiores
esa enseñanza superior que todo ser humano debe vivir, María Magdalena representa un papel trascendental, importantísimo, tan importante como el de los 12 apóstoles, sin ni lugar a duda, y que María representa esa alma arrepentida. O sea, todo ser humano lleva una alma dentro, ¿verdad? Pero esa alma está corrompida, esa alma está prostituida por los 7 pecados capitales. En la Santa Escritura podemos ver también que Jesús el Cristo saca de María Magdalena 7 demonios, así lo describe la Santa Escritura. Pero vamos a hacer un pequeño análisis ahí, en un paréntesis ahí. ¿Qué son esos 7 demonios que Jesús sustrajo de María Magdalena? Esos 7 demonios son los 7 pecados capitales que todo ser humano lleva adentro. Porque recordemos que es un drama que todo ser humano debe vivir. Y María Magdalena representa esa alma que está arrepentida. Todo ser humano tiene que pasar por esa parte de que cuando conoce a su Cristo interno, sentir que muere de arrepentimiento y caer a sus pies humildemente y humillársele a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Recordemos que Jesús, Yeshua Ben Pandira, representa al Cristo cósmico, y él en ese drama representaba al Cristo Salvador, al Cristo íntimo que cada ser humano debe encarnar dentro de sí. Y María Magdalena representa esa alma humana arrepentida. Entonces, allí podemos volver a la imagen de donde está María Magdalena. Y esa imagen, amable director, donde está con Marta y su hermana. Recordemos que María Magdalena, al ser mencionada allí, está con su hermana Marta. Allí se hospedó Jesús el Cristo en casa de María y su hermana y su hermano Lázaro. Allí fue cuando María se sentó a los pies del Cristo para entonces escuchar su mensaje. Pero Marta se quejaba y le dice al Cristo: Jesús, ¿usted está de acuerdo que María no me ayude en los quehaceres? Y Jesús le dijo: Marta, 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 tú afanas mucho y hay muy pocas cosas en las cuales afanar. María ha escogido lo mejor, entonces no se le puede quitar. Vamos a ver qué nos dice aquí el señor Ricky Guzmán sobre ese papel que puede retirar la imagen si es tan amable, ese papel que realmente María hizo en el drama cósmico, porque tenemos que entender que María hizo el drama no de prostituta, y la iglesia romana lo sabe. Hay que aclarar eso. Que no es una prostituta, sencillamente sí, fue un papel como todos los apóstoles hicieron. Dígame algo usted de eso, señor Ricky, para que pueda explicarle a los amables televidentes sobre este gran papel de María Magdalena. Aquí podemos ver, como ya el compañero Kelvin ha mencionado en un poco anterior, que la prostituta en este caso representa el alma humana arrepentida, pero vamos a agregar, el alma humana arrepentida somos todos, o sea, es la humanidad completa, la sociedad, nuestros amigos, todos, representamos la prostituta que fue a los pies de Jesús. Pero en este caso podemos ver que esta prostituta representa la degeneración en todos los aspectos del ser humano, en lo que es el alcoholismo, la droga, la pornografía, la prostitución, y hace referencia de forma enfática en el sexo, en la degeneración sexual. ¿Por qué? Porque es una prostituta. ¿Y qué hace la labor? ¿Cuál es la labor de una prostituta? Es el sexo, la degeneración. Entonces, por eso aquí también podemos tomar como punto de referencia este punto de la degeneración sexual, que es el primer paso, o lo primero que lleva a un ser humano a degenerarse. Por ahí todo ser humano se degenera, por ese centro, por ese punto. Entonces, cuando ella llega arrepentida a los pies de Cristo, es cuando esa alma comienza a retomar o a buscar la parte divina. Pero no se puede buscar o hacer un cambio si no se comienza a trabajar consigo mismo, si no se comienza a eliminar los defectos psicológicos. Porque aquí en cada programa se le ha dicho a todos, se nos ha dicho
que debemos arrepentirnos de corazón, que debemos buscar esa parte divina. Se le ha dicho que deben eliminar los defectos y que deben promulgar la paz y el bien en la sociedad. Se le ha dicho que no se identifiquen con la degeneración de la sociedad. Anteriormente en el programa se dijo que los bares, las barras, la droga y el alcohol conllevan al ser humano a degenerarse mucho más. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar y demostrar la fe por nuestras obras, por nuestro trabajo, porque esa alma humana aún sigue prostituida. Nosotros aún seguimos prostituidos y debemos realzar nuestros valores, porque si no, nos quedaremos en el lodo y continuaremos en el lodo, degenerados, y continuaremos degenerándonos mucho más, porque eso no se queda ahí, el punto sigue. O sea, si estamos degenerados ahora, mañana lo estaremos más, y pasado mucho más, y si no hacemos un cambio, va a continuar la rueda dando vueltas, y continuaremos todos degenerados. Por eso es que debemos llegar a los pies del Cristo, para que éste nos enaltezca y nos cure de todo mal. Argumento muy importante que todos y todas debemos de entender y comprender, que lo menciona muchísimo la Biblia, porque antiguamente lo que era el imperio judío no aceptaba lo que era un sacerdote que se desempeñara el papel de rabino sin ser casado. Eso estaba bien definido, que era el sacerdote tenía que ser casado, no era célibe como hoy en día. Pero recordemos que entonces sí estaba casado Jesús el Cristo. Exactamente. Jesús, como un rabino, como un sacerdote, al igual que todos los rabí de su época, estaba casado. No sé, es que lo que sucede es que ha habido una mala información, ha habido un cambio No, sí. Kelvin, no mala información. No. Ha existido una mala manipulación del conocimiento. Una intención y mala interpretación también. A ustedes tres ahora mismo. La pregunta viene la siguiente. ¿Por qué razón ahora, después de 2000 años, la Iglesia romana ha beatificado a María Magdalena? Ahora, esa parte la vamos a decir como una santa. Entonces yo voy un poquito más lejos y quiero que usted me conteste la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué razón la Iglesia romana y la neocristiana no explican el papel de esa gran iniciada que es una maestra de misterios mayores, esposa y compañera de Jesús el Cristo? ¿Por qué ellos la han escondido a la humanidad esa gran verdad que está esculpida en las Sagradas Escrituras? Quiero que me la conteste, por favor, cualquiera de los tres. Ok. Bien, aquí en este caso podemos ver lo siguiente. Esta alma, María Magdalena, en este caso, viene a representar el alma divina en su aspecto celestial. O sea, viene a representar los valores, el sexo del ser humano. O sea, toda la sublimidad que puede alcanzar en un ser humano. Yo le voy a toda la interrumpir pureza. ahí, Ricky. Le voy a interrumpir ahí para decirle algo. Mire, María Magdalena es la iniciada más alta que ha pisado la tierra, esta tercera dimensión. Ella era una gran iniciada y tenía conocimiento de todo cuanto sucedía. O sea, los iniciados de aquel entonces sabían que Jesús el Cristo tenía que ser crucificado. Entonces, María Magdalena tuvo que hacer el papel de esos 7 pecados capitales. Recordemos que María Magdalena en su evangelio, que eso lo encontraron, esos conocimientos, esa teología gnóstica, que es tan importante para nosotros hoy en día, los gnósticos, duró más de 20 siglos enterrado en las arenas del Mar Rojo y fue descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi. Allí están todos esos conocimientos con introducción y notas en copto. Así es que nosotros tenemos toda la verificación posible para este conocimiento. Entonces, María Magdalena en su evangelio habla del Hijo del Hombre, menciona, enseña cómo es que
nosotros, míseros gusanos del lodo de la tierra, podemos encarnar ese hijo del hombre que es el Cristo, porque Jesús el Cristo se encargó entonces de esa enseñanza que el Cristo secreto de todos tiene que hacer, pero María Magdalena entonces representó lo que es esos 7 pecados capitales. ¿Cómo? María Magdalena es amada en el oriente, en el sur. ¿Por qué María Magdalena también tiene una relación muy estrecha con lo que es María de Betania? Porque en Betania, esa es una aldea pues de Jerusalén, allí se hospedó Jesús el Cristo. ¿Por qué todas las mujeres se llamaban María? Entonces María enseña cómo es que nosotros debemos destruir, eliminar esos grandes 7 pecados que tenemos. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que estudiar. También tenemos que ver que todas eran Marías y también tenemos que ver que también María Magdalena fue también, ella era portadora de los perfumes de mirra. ¿Por qué ella siempre aparecía? ¿Cómo representa la virtud? La virtud. ¿Por qué Las ella siempre virtudes. aparecía en todo? El oro. ¿Por qué aparecía siempre? Ella apareció en la crucifixión. Ella apareció cuando le sacaron los 7 pecados. Es una enseñanza, amables televidentes. Una enseñanza que todos nosotros tenemos que saber interpretar. No me ha contestado la pregunta sobre por qué la iglesia romana y todos son multiplicados todavía después de 2000 años, han beatificado, han santificado a la gran maestra María Magdalena. Vamos a Pero ver. ¿por qué razón entonces ellos no dan sus enseñanzas? ¿Por qué ellos no hablan del ego? ¿Por qué no hablan de esos antivalores? ¿Cómo se deben eliminar? Vamos a responder. Oye, quiero que me conteste, por favor. Espérate un Me dio momento, mucha vamos a vuelta, me responder dio esa mucha parte. mucha vuelta, y no me convence. Dame la respuesta, por favor. Vamos. ¿O tiene miedo de hablar? No, en aquel entonces recuerde que la ciencia gnóstica era diversa y ella resolvía todos los problemas. Entonces el Imperio Romano y la Iglesia oficial, por celo, recuerden que el Papa Irineo fue quien dijo y condenó a los gnósticos como herejes. Entonces ellos tenían mucho celo de nosotros los gnósticos, porque nosotros estuvimos allí. Pero ellos practicaban, recuerden, la ley de Moisés, que es la misma de Jesús el Cristo. La iglesia oficial en aquel entonces sí practicaba lo que era el matrimonio, porque recordemos que el Papa era casado, había una papisa, que los sacerdotes todos eran casados. ¿Qué pasa? A Jesús el Cristo irse de este mundo, entonces ellos, 600 años después de que Cristo se retiró de este mundo, entonces ellos volvieron al monarquismo, a lo que es las monjas y monjes encrustados. Esto lo sabe la Iglesia Católica Romana, porque nosotros somos católicos gnósticos primitivos. Entonces, ellos saben que el matrimonio, ellos saben que esa energía no se puede atrapar. Esa energía hay que transmutarla. O usted es fornicario, o usted sigue al diablo, o usted sigue al Cristo. El Cristo es con la castidad, el matrimonio perfecto, así como Jesús. Pero vámonos a una parte muy importante, que es a la parte social, donde les traigo algo muy importante. ¿Por qué el Cristo era casado? Porque si Jesús el Cristo no hubiera sido casado, entonces estaba en contra del matrimonio Y los divino. apóstoles también. Todo el mundo era casado en aquel entonces. Hay que hablar claro. Entonces, si Jesús el Cristo no hubiera sido casado, entonces iba en contra de lo que era el matrimonio divino. Vámonos a esa parte social, si es tan amable. Amable director. Espérate un momento, señor Kelvin. Aquí dice, porque esto es muy controversial y esto es Sí. muy profundo. Aquí dice, creceos y multiplicados. O sea, en aquel entonces había que estar casado, porque si no iba en contra de este crecer y multiplicado. Y además era rabino. Entonces, el Génesis dijo, crecer y multiplicado. La palabra crecer, escuchado, significa transmutar y sublimar las energías sexuales para crecer espiritualmente. Allí Jesús el Cristo practicó esto, practicó magia sexual y salió riéndose del matrimonio perfecto, salió riéndose en el sentido de que Jesús dijo, ¿cómo es que los hombres son tan débiles?
en esta parte de no saber abstener su energía, de no saber transmutar sus energías sexuales. O sea, el Cristo practicó y habló de lo que él vivió, pero continuado. Dice, la palabra multiplicado se refiere a la reproducción de la especie humana. Existen dos clases de hijos mencionados por la Biblia. Escuchen bien, amable televidente, porque esto es muy importante. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres son hijos de Dios. O sea, esos son los dos hijos que existen. Son hijos de Dios aquellos que resultan de la magia sexual. ¿Por qué el hijo del hombre nació? ¿De dónde nació el hijo del hombre? De la magia sexual, amigos. ¿De dónde nace un hijo? No, el hijo común y De corriente. un hombre y de una mujer. No. Del acto sexual. El del acto sexual. Es normal. Pero entonces, cuando no hay, eso es cuando no hay derrame seminal. De ahí nace lo que es el hijo del hombre, de la magia sexual. Pero son hijos de los hombres, eso que tú acabas de mencionar, Kelvin, son hijos de los hombres, aquellos que resultan del goce pasional, con derrame del semen. Entonces, ¿qué necesitamos? Engendrar hijos de Dios y luego luchar por su crecimiento espiritual. Mira, aquí está todo bien aclarado. El que no quiere entender es porque no quiere. Pero no obstante a eso, vámonos a ir a un video que es tan importante y que les esclarece a ustedes mucho este conocimiento. Porque aquí lo que queremos nosotros, los gnósticos, ya no estamos en aquel entonces. Ya los sacerdotes, el Papa es él, los sacerdotes también. Es la única iglesia, la romana, que tiene todo el conocimiento. Escuchado bien, tiene el conocimiento los gnósticos porque ellos lo practicaron en aquel entonces. Entonces, es la iglesia que esconde el conocimiento, es la única, porque las demás formas religiosas no tienen ese celibato. Ellos son casados todos, aunque forniquen, pero se casan los pastores, las pastoras, todo el mundo es casado, menos ellos. Entonces nosotros tenemos que ir a confesarnos ante un fornicario, porque entonces ellos fornican escondidas. Entonces esto está muy mal. Vámonos a ese gran video. Y practican el homosexualismo de paso. Entonces, Y fornican a escondida Ok, también. muy importante, Hable señor, claro. Muy importante, porque por haber eliminado lo que es el matrimonio, entonces, por esa misma razón, es que hoy en día hay tanto homosexuales y tantas lesbianas, porque esa energía usted tiene que saber. Porque realmente si existe la redención de un ser humano, es en un connubio, es en un matrimonio perfecto. Y obviamente si le quitan a la historia de Jesús la parte del matrimonio, ya estarán realmente quitándole a la humanidad completa la única oportunidad que tiene de redimirse del pecado. Sabemos que existen tres fuerzas para que exista cualquier creación, incluyendo la divina, que es la fuerza positiva, negativa y neutra. La fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente si un hombre quiere nacer en sí mismo, tiene realmente que ser en base a un matrimonio, porque el hombre representa la parte positiva, la mujer la parte negativa, y el Espíritu Santo, que es el amor que los une a ambos, es la parte neutra. Entonces ahí es donde surge realmente una creación, es ahí donde surge el Hijo del hombre, el Hijo, el Cristo íntimo, que debe nacer en cada ser humano. Realmente a ninguna forma religiosa le interesa la religión. Le interesan prosélitos, eso sí, pero no la religión. Porque la religión viene de una palabra que se llama religare, o sea, volver a Dios. Y a las formas, vamos a ir a todas las sociedades del mundo. No les interesa a un hombre o una mujer despierto, a un hombre sabio, a un hombre inteligente. ¿Por qué no les interesa eso? Porque un hombre inteligente jamás de los jamás se va a ser esclavo. Jamás de los jamás se va a servir al sistema. Jamás de los jamás se va a crear guerras, hambre, desolación. No va a ser un muñeco ni un títere que se deje manipular mecánicamente al servicio del sistema para que muy pocos tengan vamos a decir, todo el poder y todo el dinero y otros no tengan nada. Pero Por eso fue que quitaron realmente el conocimiento de María. Sí, pero si para dejar al hombre solo. ¿por qué no hicimos Y a un la mujer. sistema totalmente espiritual?
¿Por qué no lo hicimos Que espiritual? va en contra de los intereses materialistas. pero que a todos los seres humanos, a todos y a todas, les invitamos que investiguen y que busquen, porque ¿por qué nos vamos a dejar enterrar? ¿Por qué vamos a dejar perder esa alma que es a lo que hemos venido a este mundo, a salvarla? Entonces, ¿qué dice usted, señor Rique, que iba a decir, iba a comentar? Bueno, aquí, para continuar un poco, podemos ver que un hombre solo no hace nada. Un hombre sin su pareja es un cero a la izquierda, como dicen. Porque, ¿cómo es que un padre, una persona que guía a las personas en la parte espiritual, va a estar solo? O sea, no va a estar casado, se va a dedicar al celibato. Eso es imposible. O sea, un hombre así, solamente lo que podría hacer es llevar un comentario llano y sencillo de la parte divina, pero jamás de los jamás se va a evocar en la persona a que busque la divinidad, a que se autorrealice como persona en la parte íntima. O sea, una persona que no tenga su pareja al lado, como lo hemos mencionado aquí, no hace nada. A eso me refiero con los padres de la iglesia, y también me refiero a las monjas, por ejemplo, que se abstienen de esa unión, pero no buscan la parte ya de la alquimia, de la eliminación de los egos, de los agregados psicológicos, porque esa es la única forma que existe de usted limpiarse de todo pecado. Mientras se quede en este punto, seguirá enlodado en el sucio del lodo de la tierra. Por eso se dice que es muy importante el matrimonio perfecto. Si cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, observamos un hombre lascivio, ve a una mujer que es soltera, ¿y qué hace ese hombre lascivio? Que lanza su lascivia en esa mujer. Y si una mujer ve a un hombre solo y es lascivia, lanza su lascivia a ese hombre. Pero mire qué importante es cuando vemos entonces a un hombre y una mujer juntos. Mire qué respeto hay, aunque hoy en día no hay tanto, pero hay un respeto. O sea, cuando un hombre es casado, es respetado, es querido, es considerado. Pero cuando un hombre es soltero, los mismos fornicarios lo echan a un lado. Se vete de ahí, muchacho, tú no sirves ni para casarte. ¿Qué te pasa? Búscate una mujer, búscate una novia. Pero cuando ven un hombre desarrollándose, un jovencito ya de 18, 19 años, 20 años, con su novia, entonces ya observamos los matrimonios con mucho respeto, ese hombre tiene, pero cuando se divorcian, entonces ya no hay el mismo respeto. O sea, por esa razón el Cristo, Jesús el Cristo, estableció el matrimonio. Quiero decir algo en este sentido. Hacemos un llamado a las diferentes religiones del planeta Tierra, aquellos que en verdad, yo diría por ignorancia, por fanatismo, quieren ignorarnos a nosotros en esta nueva revolución de la conciencia, porque aquí hay una revolución de la conciencia. Le decimos a todos los hermanos religiosos del planeta Tierra, porque todos somos hermanos, queramos o no, somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en esa chispa, en ese fuego universal que se llama Cristo. Entonces, llamamos a la reflexión profunda a todos los hermanos religiosos del planeta Tierra. Quédense en su forma religiosa, pero le llamamos a la atención. Primero, debemos negarnos a nosotros mismos, como dijo el Cristo. Segundo, debemos bajar a la novena esfera, es decir, debemos transmutar nuestras energías seminales. Y tercero, debemos entregar la enseñanza de salvación a todos los seres humanos, tal y como está. Las formas religiosas actualmente, desgraciadamente, que existen, si no practican los tres factores de la revolución de la conciencia, son formas muertas, no sirven para ningún ser humano. Por eso llamamos la atención. ¿Qué se tratan ustedes, hermano? Pero practiquemos la enseñanza que Jesús dice en las Sagradas Escrituras que están ahí en los 4 evangelios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz en matrimonio, en castidad, y luego predica lo que tú practicas. Fin de la cita en este momento. Y queremos recordarle algo, que no basta que Jesús el Cristo haya muerto para nuestra salvación. Recuerden que cada uno, cada hombre, cada mujer es autónomo
para salvarse a sí mismo. Quien salva no es la religión. Así es que les invitamos a todos y a todas, no importa qué forma de religión pertenezca, a trabajarse a sí mismo y hacer un gran trabajo de matrimonio perfecto, sin fornicación, sin adulterio, sin bajas pasiones, para que entonces así podamos rescatar nuestra alma, que ese fue el conocimiento que Jesús, el Cristo, vino y nos dio, y también el conocimiento de María Magdalena, su gran esposa, gran iniciada, que exaltó a la mujer y que siempre la mujer ha estado en lo que es la administración de los templos y de las iglesias. Hoy en día nos han quitado esa gran virtud que todas las mujeres tenemos, y el hombre fornicario y vulgar y corriente ha tirado a la mujer al baño y a la cocina, y ellos se creen los sabios. No, amigo ni amiga, tu esposa es lo más importante y tu esposo es lo más importante. Si no existe un matrimonio perfecto, jamás podremos llegar a Dios. Si no existe alquimia, si no existe sexo, sin derrame sexual, jamás podremos eliminar esos 7 pecados capitales que María Magdalena vino y nos dio esa gran enseñanza. Solo los fornicarios son los que no quieren saber del conocimiento gnóstico. Muchísimas gracias por su atención y por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, y también dándole las gracias a nuestro director y camarógrafo que hacen un trabajo excelso. Pasen buenos días.